Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Road America en la clase E y estoy a bordo del Mercedes Alas de Gaviota, un coche clásico fenomenal, muy elegante y muy poderoso también. Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla para aprovechar todo ese desarrollo de velocidad punta que tenemos allí disponible. Estoy usando las gomas de serie, casi todos de hecho, para conseguir la máxima velocidad punta. Habrá otros coches que tienen mejor adherencia, que tendrán un poco de mejor dominio en las curvas, en las pocas curvas que tiene el circuito, pero lo que más nos interesa es el desarrollo de velocidad final para poder conseguir un puesto en los líderes de la carrera. Así que ya te voy a mostrar el desempeño y te va a sorprender. Una de las ventajas más importantes del Alas de Gaviota es la estabilidad. Al ser un coche con ejes tan largos, tan extensos y una carrocería tan cercana al asfalto, también es un coche ligero, a pesar de que se ve algo robusto, igualmente es un coche bastante ligero. Así que mira nada más cómo pisamos a fondo y ya nos estamos acercando a los 10 primeros lugares. Allí me frenó un poco el Miata y tuve que recular bastante, pero nos lo vamos a tomar con paciencia. Son 5 vueltas pautadas en el circuito de Road America. Tenemos que ir con cautela y aprovechar allí la parte interna de la curva para ir haciendo los rebases. Aquí mira nada más como ya varios coches perdieron el control, se empujaron y se salieron allí de la trazada, así que aprovechamos ese deslizamiento para muy pronto ponernos en la tercera plaza de la parrilla y apenas estamos haciendo el segundo giro del circuito. ¡Qué barbaridad! Mira qué desempeño. Los dos líderes están a poco más de 3 segundos y medio por delante, así que tenemos que estar allí bien posicionados, mantener el control, mantener la paciencia, hacer una trazada efectiva para conseguir la ventaja necesaria para poder dominar el circuito y conseguir un puesto como en los nuevos líderes. La intención es ganar la carrera, no me conformo con menos y tengo el coche para lograrlo. Solo vuelvo y repito, con paciencia. Ahí están los dos líderes peleándose y se empujan unos a otros. Creo que tenemos al Mazda Cosmo, que va en el primer lugar ahí peleándose con otro coche que de momento no lo identifico. El segundo puesto, Pop 55496, no sé qué coche está usando de momento. Y mira nada más, ya estamos cerrando aquí la primera vuelta de las 5 pautadas. Vamos al segundo recorrido y las Alas de Gaviota brillan bastante. Está dando todo lo mejor para brindarnos la oportunidad de poder conseguir la victoria. Efectivamente tenemos allí ya los líderes perdiendo cada vez más rendimiento. Pierden rendimiento no solo por el desempeño de los coches, sino también es porque están persiguiéndose uno al otro y de vez en cuando se tocan y hay un pequeño conflicto, que eso también nos da a nosotros cierta ventaja. Pero también es verdad que nosotros tenemos el mejor desempeño en velocidad final en este circuito principalmente. Si fuera un circuito cerrado, esta configuración no me serviría de mucho porque le falta mucha adherencia, le falta mucha tracción en las curvas. Esta configuración la hice específicamente para este circuito. Ahí está, peleándose allí el Mazda Cosmo, tratando de mantenerse en la trazada y se le fue largo y casi se sale. Casi puso en riesgo todo lo que había conseguido. Mientras que tenemos acá la segunda plaza, seguir presionándolo muy de cerca. Ahí le asoma la trompa, se le pone un costado y está tratando de ver si lo supera en la recta de las emociones. No sé si tenga suficiente, y no, definitivamente no tiene suficiente velocidad punta como para poder sorprender al Mazda Cosmo, que sigue siendo el líder, el corredor de nombre Speedy Squitter. Sigue allí a 1.6 y le sigo descontando tímidamente en cada vuelta. Cuando ya estamos en la tercera de las 5, estamos muy cerca, ahora sí, de la punta, señores. Vamos a conseguir la victoria como de lugar, pero de una manera limpia, de una manera profesional. Y efectivamente ya estamos aquí acercándonos a punto de hacer el rebase de la segunda posición y conseguimos así el adelantamiento de una manera ultra profesional. Y ahora sí nos estamos acercando al Mazda Cosmo, que está buscando la forma, allí nos vigila en el retrovisor. El compañero Pop no tuvo nada que hacer, no tuvo cómo resistirse ante el avance del Gaviota. Y seguimos brillando, sí señor. Mira nada más, en la penúltima vuelta ya estamos por cerrarla y les estamos descontando más de 300 milésimas en cada curva a Speedy Squitter, que ya debe estar muy preocupado porque sabe que nos metimos ya por fin en la succión y le estamos descontando, aprovechando
el rebufo. Y estamos muy cerca, señores, de la meta, pero tenemos que mantenernos centrados. No podemos perder la calma, tener mucha paciencia y no perder el control. No dejarnos emocionar demasiado. Ahí el compañero Spirit, allí pone la trompa en el apex y saca una goma poniendo en riesgo la estabilidad de su coche. Y está complicado, señores. Allí se le va el coche nuevamente. También está usando las gomas de calle, las gomas de serie, para conseguir ese desempeño, y aún así no le alcanza. Lo superamos sin ningún problema previo a la recta de las emociones. Y ahora sí somos el nuevo líder, cuando ya estamos llegando a la última vuelta del circuito. Sí, señores, el Alas de Gaviota ha conseguido el dominio. Por ahora, a pesar de que el Mazda Cosmo ahora tiene el rebufo, ahora tiene la succión, para ver si puede sorprender, pero no va a ser tarea fácil porque nosotros tenemos un desarrollo muy favorable en este circuito y no va a ser para nada sencillo para el Mazda podernos alcanzar y mucho menos igualar las condiciones de carrera. Así que sí, seguimos avanzando, señores. No le hemos sacado gran ventaja, apenas medio segundo, pero Squitter no se va a rendir, así que va a tratar de darlo todo por el todo en este corte a la derecha, que es donde en teoría donde tiene la mejor ventaja de poder arrebatarnos el liderazgo de la carrera. Y no va a ser sencillo porque, como puedes apreciar, ya le saqué un poco más de ventaja. Frenamos allí tarde pero seguro, nos metemos en la parte interna de la curva, evitamos sacar ruedas fuera del asfalto para no perder tracción. Y aquí esta curva también es fundamental no perder la estabilidad con el piano, con el cambio de altura que tiene ahí el piano con el asfalto, y no consiguió gran ventaja el corredor Spirit Squitter, que aparte le pusieron una penalización de 400 milésimas, presionado para conseguir algo de espacio. Y conseguimos la victoria con el cierre de la carrera. Sí, señores, aquí en Road America, 7 minutos 10, inversión total. Escalé 13 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 23, 337. Configuración almacenada ahí en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo y ahí lo vas a conseguir para clase E, específicamente para Road America. Alas de Gaviota, sí, señor.